Tiene la palabra el señor diputado Juan Villalonga. Gracias, señor presidente. Esta norma que estamos hoy analizando es una norma que podemos interpretarla como un perfecto complemento a la Ley Nacional 27.191 que aprobó este Congreso en el año 2015. La Ley 27.191 es la que le da marco y promueve el ingreso de las renovables en el mercado eléctrico mayorista, en el mercado de la generación a gran escala, y es el marco que ha permitido que, por ejemplo, hoy se desarrolle tan exitosamente el programa Renovar, del cual se han hecho ya contratos por 2.400 megas el año pasado y vamos a hacer contratos por 1.100 megas más este año, lo cual nos va a permitir acercarnos a las metas que esa misma ley establece, como es el 8%, probablemente para el año próximo, y la meta más ambiciosa del 20% para el 2025, probablemente quizás a este ritmo, habiéndolo logrado antes de tiempo. Esta ley habla de la generación distribuida y esto es lo distintivo y lo novedoso. Hablamos de la generación eléctrica con fuentes renovables del lado del usuario, es decir, del lado del consumo. Esto es absolutamente nuevo, no está previsto en ninguna norma que hoy rige el mercado eléctrico y por eso la necesidad de esta ley. Y por eso también los elementos tan disruptivos y tan novedosos que en ella aparecen. Pero, ¿cuáles son las virtudes y por qué hay que regular esto? Porque la generación distribuida tiene grandes atributos. Uno de ellos es la eficiencia que le otorga el sistema en general. Al estar generándose energía en los centros de consumo, allí donde se consume la energía eléctrica, estamos disminuyendo la transmisión y eso implica menores pérdidas por eficiencia en la transmisión eléctrica. Por otro lado, uno de los eslabones más débiles cuando tenemos los grandes consumos, ya sea en época estival o en los grandes momentos de invierno, de grandes fríos, es el gran consumo de energía eléctrica y eso resiente las redes de distribución. Este sistema permite también hacer más robusto el sistema de distribución, mucho más confiable y, por supuesto, lo que ya han dicho varios, estamos introduciendo energías renovables, energías limpias, que es parte de la transición energética que tenemos que aceleradamente transitar. Ahora, cuando hemos comenzado a discutir este proyecto, que ya fue hace más de un año, este tema tiene la paradoja de que tiene una sencillez aparente, porque en términos tecnológicos es realmente muy sencillo, y porque además las tecnologías renovables para producir electricidad a una escala hogareña han bajado estrepitosamente sus costos. Son muy baratas, por lo tanto es algo que se está imponiendo por su propio peso, por su propia dinámica. También es muy sencillo entender de qué se trata. Es algo tan intuitivo que la gente, el común de la gente lo reclama y lo pide. ¿Por qué no podemos generar en nuestros propios domicilios energías renovables como lo ven en tantos otros lugares del país, en tantos lugares del mundo? Ahora, esta sencillez tiene la contraparte que cuando queremos transformarlo en un texto de ley, tiene complejidades regulatorias importantes, algunas de las que se han mencionado y por supuesto que la ley tiene que lidiar primero con un sujeto nuevo que es el usuario que está generando energía eléctrica, que ya no tiene un vínculo con su distribuidora que es simplemente de consumo, sino que va a ser un vínculo bidireccional de consumo y producción. Por eso también era importante no solo tener en cuenta este sujeto nuevo, sino cómo esto impacta en el sector de la distribución, cómo esto impacta en el sistema en su conjunto y también, por supuesto, con todas las normas vigentes, como se mencionaba también en el caso de las provincias. Así que eso fue, en buena medida, la carga de trabajo que tuvimos, y en esto hay que destacar algo que también ya se hizo, la enorme voluntad que tuvieron todos los bloques de llegar rápidamente a un texto en común y comenzar a trabajarlo escuchando a todos los sectores involucrados. Quiero hacer un breve repaso de algunos de los principales puntos que esta ley aporta. El primero de ellos, también se mencionó, a partir de esta ley existe un nuevo derecho en la Argentina, que es el derecho que van a tener los usuarios a ser generadores de electricidad.
a ser usuarios generadores. Esto es lo primero que esta ley establece, y esto en su capítulo inicial aparece el cómo se establece y cómo se va a operativizar este nuevo derecho que tienen los usuarios de energía eléctrica. Luego viene todo lo que hace la relación de este usuario con la distribuidora, cómo se va a autorizar y cómo van a ser los pasos para que ese equipamiento pueda ser instalado, pueda ser operado y pueda comenzar una transacción comercial con su distribuidora. Esto no es menor porque allí aparecen los temas de cómo se vincula esta actividad nueva con los contratos preexistentes, con el negocio que hoy tienen las distribuidoras, cómo es el régimen con el cual prestan su servicio, al cual va a haber que transformarlo y mucho. La verdad que esta es la primera transformación en un sistema eléctrico que se va a ver sumamente alterado en los próximos años. Las distribuidoras van a tener que dejar de ser simplemente vendedoras de electricidad y van a tener que prestar un servicio de mantención de las redes eléctricas y donde los flujos energéticos van a ser multidireccionales. En cuanto a la facturación, lo que se optó es un régimen que sea lo menos disruptivo posible dentro de lo disruptivo que es. Por eso se habló y se habla del régimen de facturación neta, es decir, que el usuario va a poder vender esa energía a un precio al cual compra la energía la distribuidora, ¿sí? Al precio estacional. Esto en cuanto a cómo va a contractualizarse esa vinculación entre el usuario generador y la distribuidora. Pero lo más importante en términos de cómo vamos a promover estas nuevas instalaciones. Se genera un fondo, como se dijo, el cual tiene objetivos muy precisos y ese fondo, además, entre otras fuentes, tiene un criterio que es que vamos a tener que aprobar un presupuesto para dotarlo a ese fondo que va a tener que tener una vinculación directa, que no va a poder ser menor a aquella cantidad de ahorro económico que hace el país por la incorporación de generación distribuida hecho en el ejercicio previo. Es decir, que estamos utilizando fondos que la generación distribuida va a estar evitándole al país. Recordemos que todas estas fuentes energéticas lo que permiten es sustituir, en la actualidad sustituyen importaciones, la manera más cara de producir electricidad, importando combustible para luego quemarlo. De ese fondo se desprende lo que va a tener que hacer la autoridad de aplicación, que son, bueno, cómo va a instrumentar los beneficios promocionales. Y acá es donde también, a lo largo de las discusiones, optamos por darle amplias atribuciones a la autoridad de aplicación para que pueda optar a través de una serie de instrumentos diferentes, que puede ser un crédito fiscal, que puede ser muy útil para las pymes, facilidades para la adquisición de equipamiento o tarifas de incentivo para la inyección de energía, para darle una tarifa promocional. Pero eso lo va a poder hacer la autoridad de aplicación atendiendo a diversas variables que hacen a la razonabilidad o a la pertinencia o no de dar alguno de esos incentivos, que tiene que ver con la evolución de los precios, la evolución de la tecnología e incluso más adelante seguramente tendremos segmentación horaria, lo cual va a hacer diferir los valores del precio de la energía que pagamos, con lo cual allí las atribuciones tienen que ver no solamente con los instrumentos, sino también de qué manera los segmentas, incluso por región o por niveles de consumo. Por ejemplo, determinado tipo de promoción para las pymes o para los hogares, para el usuario residencial. También, por último, para señalar algo que se mencionó, hay un capítulo dedicado a la promoción industrial, pero quiero leer la amplitud de este régimen de fomento, porque no solo es la actividad industrial, sino que abarca la investigación, el diseño, el desarrollo, la inversión en bienes de capital, la producción, la certificación y los servicios de instalación para la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables. ¿Por qué?
porque este segmento de las energías renovables va a tener un fortísimo impacto en materia de empleo en el segmento de lo que son pymes de instalación en todo el país. Por eso es tan importante esta ley, porque esta ley además, al unificar los criterios técnicos y regulatorios que va a hacer que todas las provincias cumplan ciertos requisitos similares, eso va a permitir una economía de escalas para las pymes de instalación o de desarrollo de equipamiento, que va a ser posible que podamos desplegar el potencial en materia de generación de empleo. Por todas estas razones es que hemos impulsado este proyecto y espero que esta noche tengamos un acuerdo y podamos tener el proyecto aprobado y darle media sanción para algo que la Argentina está esperando y, como también se mencionó, la verdad estamos muy demorados. Todos los países vecinos ya tienen algún tipo de normativa, incluso más, también como se dijo, muchas de las provincias han hecho ya regulaciones provinciales que avanzan en este mismo sentido, pero que todas están necesitando de esta norma nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.